Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En medio del proceso para que el Partido Libertad y Refundación encuentre consensos para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto, la presidenta de la República, Xiomara Castro, apuntó contra los integrantes del bloque de oposición ciudadana, a la cual catalogó como representantes del narcotráfico y la corrupción en el país. El BOC representa el narcotráfico y la corrupción en Honduras. Asimismo, la mandataria hondureña menciona que los grupos de poder siguen conspirando en su contra con el fin de dañar su administración y poner un titular del Ministerio Público que les garantice mantener el control de dicha institución. Mi mandato le da la más alta dignidad al pueblo hondureño. La paradoja es que mientras recibo el apoyo popular con una manifestación de más de 100,000 personas que voluntariamente abarrotaron la capital de la República en reconocimiento al proyecto de refundación y reconocimientos internacionales, las fuerzas oscuras de este país, enriquecidas por el narcotráfico y el saqueo a las arcas de Estado, protegiendo la corrupción pública-privada, exoneraciones, contratos y concesiones lesivos al pueblo hondureño, continúan conspirando para desestabilizar mi gobierno e impidiendo la elección del fiscal general. Pueblo hondureño, esos que se golpean el pecho en los medios de comunicación son los responsables de 130 años de atraso en nuestro país. Por su parte, el bloque de oposición ciudadana, mediante un comunicado, expusieron que la opinión popular sobre el actual Poder Ejecutivo ha caído estrepitosamente con un 85% de desaprobación y mencionan que el rechazo abrumador de la mayoría de los hondureños no es más que la respuesta ante sus abusos y el haber priorizado asuntos de carácter ideológico, más no los de carácter social y económico. Igualmente lamentan que el diálogo no sea considerado por el poder popular y que su única vía para solucionar las cosas sea utilizando la presión y haciendo uso del poder para realizar marchas pagadas con dinero del pueblo. Además, respecto a los señalamientos que les hicieron de formar parte de la corrupción y narcotráfico, expresan que entienden la desesperación del Ejecutivo, ya que 8 de cada 10 hondureños se sienten decepcionados y engañados. Analistas consideran que estos enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición no ayudan a la búsqueda de consensos para la elección del fiscal general y adjunto y a los acercamientos que han existido entre los partidos Nacional, Liberal y PSH con Libre, a través del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, quien se ha convertido en el principal intermediario para destrabar el proceso que ha permanecido estancado durante semanas. No obstante, expertos concuerdan con que ambas partes deben buscar conciliación o pacto previo a la elección de las autoridades del Ministerio Público con el fin de que exista un plan de nación compartido y se acabe así la parálisis legislativa. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Iniciamos la semana, hoy es 11 de septiembre, listos para hablar de los temas de la vida nacional. No hay elección de fiscal. Saludo a la doctora Suyapa de Figueroa, diputada por el departamento de Francisco Morazán por el Partido Salvador de Honduras. Buenos días. Muy buenos días, Raúl. Agradecida con usted por este espacio. Muy buenos días al pueblo hondureño, quien espera que
más pronto que tarde se elija un fiscal que esté a la altura de los problemas de corrupción que tiene el país y no a la altura de las necesidades de un partido en particular. Gracias. También aquí está el dirigente del Partido Nacional, Gilbert Bertrán. Buenos días, Gilbert. ¿Qué tal, Raúl? Enorme placer para mí el estar contigo, con todo el pueblo hondureño al que le mando un fuerte abrazo. Muy buenos días. Listo ya para poder dialogar. Esperemos que sea un espacio de intercambio de ideas, de debate sano, en el que respetemos finalmente los puntos de vista. Y listos también para hablar de ese tema, ¿no? De los ataques continuos que vienen por parte de Casa Presidencial, donde atacan a, supongo yo, el 85% de la gente que forma parte del bloque de oposición ciudadana. Gracias. Por el Partido Libertad y Refundación, el doctor Marco Eliu Girón, diputado, Departamento Francisco Morazán. Doctor, buenos días. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Buenos días al pueblo hondureño. Buenos días a los panelistas. También quiero aprovechar para solidarizarme con el pueblo y reino de Marruecos debido a ese gran terremoto que hay más de 2.000 víctimas. Nuestra solidaridad con esos pueblos hermanos. Muchas gracias. Gracias, diputado por el Departamento de Lloro, de Libertad y Refundación, don Bartolo Fuentes. Bartolo, bienvenido. Buenos días, Raúl, doctora Gilbert, el doctor. Bueno, agradecerle de entrada pues, por la oportunidad de estar en estos foros, ¿verdad? Y aclarar un poco a toda la cortina de humo y de mentiras que a diario se levanta en nuestro país. Sí. Diputada Suyapa Figueroa, no hay consenso para la elección del nuevo fiscal iniciando una nueva semana. ¿Y qué comentarios tiene? La presidenta Castro también ha considerado al BOP como la representación del narcotráfico y la corrupción en Honduras. Bueno, no hay elección de fiscal porque el partido en el gobierno no lo ha querido así, por su incapacidad manifiesta. El partido en el gobierno ha sido un gran fiasco para el pueblo hondureño, puesto que se esperaba mucho de su capacidad de gestión, de su compromiso con el pueblo hondureño. Sin embargo, lo que hemos visto es un partido que se comporta como más de lo mismo, queriendo concentrar el poder. Obviamente les interesa tener un ministerio público que persiga a todo aquel que está en oposición y que obviamente responda a los intereses muy particulares. Todos sabemos lo que sucede cuando un partido en el gobierno controla la Corte, controla el Ministerio Público. Esa es una acción que lo han hecho todos los países, solo es de ir a revisar qué pasa en Venezuela, qué ha pasado en Nicaragua, en donde es perseguida la oposición. Es más, se ha encarcelado a todo líder de la oposición y hasta los expatriaron y les quitaron la nacionalidad. Realmente cosas como esta han sucedido en los países en donde hay una excesiva concentración de poder. Desafortunadamente este es un gobierno cuya popularidad ha caído al extremo. La verdad es que ha sido una caída estrepitosa de la popularidad que tenía, en vista de la muy mala gestión que han hecho. Y ante esta mala gestión no les queda otra más que recurrir a esos mecanismos para pretender quedarse en el poder, y esto es lo que están haciendo. El acusar a las personas que pertenecen al bloque de oposición de narcotraficantes, creo que ha sido un exceso a la presidenta, que se le olvidó que gobierna para los más de 9 millones de hondureños y no para los 400.000 miembros del Partido Libertad y Refundación. Ella en realidad debe saber expresarse y debe sus expresiones estar a la altura del cargo que desempeña, puesto que de no hacerlo, lo que hace es profundizar las graves ya brechas que existen y las diferencias dentro de la población que ella gobierna y que difícilmente la van a llevar a que haga una gestión exitosa, no en beneficio del Partido Libertad y Refundación, sino de toda la población a la que se deben. Yo creo que el Partido Libertad y Refundación no tiene ese chip de que está gobernando. Ellos siguen en resistencia, resistiendo no sé qué cosa, porque
realmente tienen ya la Corte, tienen ya el Congreso Nacional, tienen el Ejecutivo y ahora van por la Fiscalía. Entonces, teniendo todo el control del Estado, entonces no sé qué fantasma es el que los persigue. Y la verdad es que ante la falta de argumentación, ante la falta de eficacia, ante la caída estrepitosa que tienen, recurren al más bajo de los argumentos cuando a alguien se le termina todo, y es a la difamación, a la calumnia, al ataque frontal y seguro que teniendo un fiscal a la persecución penal de todo el mundo. Yo no voy a defender corruptos y eso se los he dicho. No voy a defender a aquellos que saquearon el seguro social, no voy a defender a aquellos que se aprovecharon de la pandemia para hacer negocios con la vida de la población, pero tampoco voy a defender a aquellos que teniendo todo el presupuesto, teniendo todo el apoyo, a 2 años de gestión no han hecho absolutamente nada para cambiar esa dolorosa situación que heredamos de un gobierno corrupto, y que definitivamente no voy yo a defender posiciones de nadie, pero tampoco voy a permitir que alguien que no ha sabido gobernar venga a querer echarle culpas a las personas que en algún momento estuvimos dispuestos a trabajar hombro a hombro para sacar adelante este país. Gracias, doctor Elio. Bueno, es importante decirle al pueblo hondureño que continúan con el mismo discurso. Vivimos en Honduras, pero la derecha siempre sigue hablando de Nicaragua, sigue hablando de Venezuela, sigue hablando de Cuba. Siguen hablando de izquierda radical. Usted lo va a estar escuchando en este mismo foro y usted le va a parecer que son foros anteriores, porque no salen de ese mismo discurso ya desfasado y que se han convertido ahora en voceros de la derecha, no solo nacional, sino que internacional, porque se van a Miami, allá se reúnan con los Marielitos. Para los jóvenes que no saben quiénes son los Marielitos, para los jóvenes que no saben quiénes son los Marielitos fueron los que Fidel Castro, cuando estaba vivo en la Revolución Cubana, mandó hacia Miami, hacia Estados Unidos, los sacó de las cárceles y se instalaron allá en Miami. Esos son los asesores del presidente del Partido Salvador de Honduras, que ahora se ha convertido en vocero, lastimosamente, del Partido Nacional, y que le han dado la espalda ya las bases del PSH en Cortés. Este fin de semana hubo una inmensa reunión organizada por bases del Partido Salvador de Honduras y le han dicho no a la alianza que tiene el Partido Nacional con el PSH, que se ha convertido en el vocero. Yo creo que lo que debe hacer el Partido Salvador de Honduras es buscar una ideología y estar claro. ¿Por qué razón? Porque al no tener una minuta doctrinaria, ellos primero se plegaron a Libre y ahora se pliegan al Partido Nacional, y eso definitivamente no confunde al pueblo hondureño, lo ubica claramente que no es un partido de confianza. Decirle al pueblo hondureño también que hay 3 poderes del Estado y que Libre solo tiene el poder ejecutivo, ganado en las urnas con la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, y eso es indiscutible. Y aunque ellos no lo acepten, porque se les olvida fácilmente, pero nuestro deber es recordárselo, que les dimos la presidencia del Congreso Nacional, que es del PSH. Si ellos tienen problemas internos, arréglenlos, por favor, por el bien de su partido, pero no nos arrastren al resto de los partidos en sus problemas internos. En la Corte Suprema de Justicia tienen mayoría el Partido Nacional y el Partido Liberal. Nosotros solo tenemos 6 magistrados. De ahí el Partido Nacional tiene 5 y el Partido Liberal tiene 4. Entonces, ¿por qué están diciendo de que Libertad y Refundación controla el Estado? No es cierto. Solo controla un poder, que es el poder ejecutivo, y controla uno de los poderes más importantes que hay en el país, el poder popular, el poder que tenemos con la población. Y eso fue demostrado en la última movilización, que la hicimos antes de que el tal Boc
que mucha gente lo ha bautizado como bloque de oposición cachureco, porque en esa movilización quienes andaban eran los cachurecos y Salvador Narrala. Ahí no vimos a los diputados del Partido Salvador de Honduras, no fueron, dejaron solo a Salvador Narrala porque en el fondo no están de acuerdo con esa alianza. Han hecho una alianza con el Partido Nacional que sus bases saben que la rechaza. Y les recuerdo de que no son los gobiernos los que persiguen, es el Ministerio Público. ¿Recuerdan ustedes en el gobierno de Carlos Roberto Reino, que en paz descanse, que ahí se operativizó el Ministerio Público y acusaron al expresidente Rafael Leonardo Callejas de 12 cargos, venta de maquinaria de Soptravio, Secop en ese entonces, y otro rosario de delitos que después en un gobierno que ganó el Partido Nacional le dio las cartas de libertad como tarjetas de naipes. Así es lo que ha ocurrido con el Ministerio Público y ahora queremos cambiar eso. Queremos cambiarlo totalmente. Y miren, aquí usted va a conocer la posición de cada quien. Libertad y Refundación tiene una posición clara. Hay 5 nominados ahí. Y de esos 5 tenemos que escoger al fiscal general y al fiscal adjunto. Pero han querido estar jugando. Es más, hemos sido tan desprendidos que los 2 candidatos de Libertad y Refundación están más relacionados al Partido Liberal que al propio Partido Libertad y Refundación. No es eso desprendimiento, no es eso querer independencia de poderes, independencia en el Ministerio Público. Claro que lo es. Ninguno de ellos está marcado directamente con el Partido Libertad y Refundación. Y quiero terminar con esta frase de Benito Juárez, que decía Benito Juárez: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero que con sus hechos lo traicionan. No olvidemos eso, que lo dijo Benito Juárez allá en México. Bien, antes de Kilber, el ministro asesor en comunicaciones puso esto recientemente. Si sos tan amable, Eddie, por favor. Yo estoy a... ¿Cómo decís? Bien, en un momento lo tengo, pero aquí lo voy a tratar de leerlo. Es que Kilber dijo algo que me llamó la atención sobre... ¿Lo dijo aquí en el foro o en otro foro? No, en un chat, en un tweet. Un ex se llama. Ya lo ahora. vamos a poner, que se refiere al bot que está haciendo, ahí está, ¿ven? Bot Bancada Organizada Criminal. Está recibiendo millonarias cantidades en efectivo para evitar la elección del fiscal. El pueblo les pagará la factura a toda esta cofradía de ampones y pone no volverá. Don Kilber. Gracias, Raúl. Yo sobre estas palabras, yo creo que honestamente hay que escoger a quién se le parabola y a quién no. El señor no se merece ningún tipo de expresión de mi parte. Vamos a ver, yo quisiera responder a la banda de rotulación que tenemos hoy aquí en el programa. Dice que se acusa a la oposición de boicotear el proceso de elección del fiscal general. Y entonces me di a la tarea de ir al diccionario y buscar la palabra boicotear. ¿Qué significa boicotear? Dice impedir o interrumpir el desarrollo normal de un proceso o de un acto. Eso es boicotear. Eso es de lo que acusan al bloque de oposición ciudadana de hacer. Ahora, no ha existido ningún tipo de detenimiento al proceso. Lo que ocurrió es que 3 bancadas dentro del Congreso Nacional, la bancada del Partido Nacional, la bancada del Partido Liberal y la bancada del PSH, han apoyado la propuesta del Partido Salvador de Honduras. Eso no es bajo ningún punto boicotear. Eso se llama llevar a cabo el procedimiento tal y cual como se establece en este Congreso Nacional y en cualquier Congreso del mundo, donde las diferentes fuerzas políticas hablan, dialogan para llegar finalmente a consensos. ¿Qué es lo que ocurre en el Congreso Nacional entonces? Que 52 diputados, que son los que forman parte de la bancada de Libre, más 2 más que les terminan apoyando, estos diputados no aceptan la mayoría, que son 74. Yo entiendo que el tema de las matemáticas es muy complicado para la gente de Libre. Si su coordinador general dice que 8 por 5 es 35, será complicado para sus militantes entender que 74 es más que 52. No hay ningún tipo de boicot. Lo que existe en este momento son diálogos entre los partidos políticos de oposición que son mayoritarios en el país.
Porque el pueblo hondureño, y esto se los hemos dicho 1000 veces, les dio a ellos el poder ejecutivo. Xiomara Castro ganó el poder de la nación con 1.7 millones de votos. Y luego en el Congreso Nacional, que es el principal poder del Estado, repartió las fuerzas para que Libertad y Refundación no tuviera mayoría absoluta. No es una decisión del Partido Nacional, del Partido Salvador de Honduras o el Partido Liberal. Fue una decisión del pueblo hondureño a través de las urnas. Y eso es lo que ellos lastimosamente no entienden. ¿Qué es lo que pasa? La verdad de todo es simple y sencillamente que Libre quiere imponer con 52 votos un fiscal general porque es incapaz de dialogar. Fíjense algo, hace un par de semanas cuando se llevó a cabo el intento de elección en 2 días, saben ustedes que se hizo una reunión alrededor de las 6 de la tarde, luego salieron a las 10 de la noche, salieron a las 11 de la noche y platicaba yo con algunos diputados del Partido Nacional y les decía, ¿cómo van los diálogos? ¿Cuáles? Porque si no han habido diálogos. Literal, se metían a un cuarto, a una oficina, Luis Redondo y la gente que manda en Libre, no los que están aquí presentes, pero los que toman las verdaderas decisiones en el Congreso Nacional, y se encerraban en una oficina y no dialogaban. Y entonces, ¿cómo pretendían llegar a los consensos? No ha existido diálogo entre las diferentes fuerzas políticas todavía. Y lo más grave aún es que ante esa incapacidad de poder generar consensos, amenazan con tener paralizado el Congreso Nacional, como que el Congreso Nacional, su única y soberana tarea sería en este momento elegir al fiscal general de la Nación. Y le digo por qué a mí me indigna, no como político, no como nacionalista o lo que sea. Mire, a mí lo que me indigna es que en este momento quieran tomar la determinación de cerrar el Congreso Nacional, y a ver si el joven de la Cámara me puede ayudar acá. Cuando Honduras se enfrenta a problemas graves, Honduras se enfrenta a problemas impresionantes como por ejemplo este. Fíjense ustedes estos datos del Banco Central de Honduras que establecen la inflación en los alimentos en nuestro país. Miren cuánto estaba en el 2020, 4.57, bajó en el 2021 a 2.45 y miren cómo se ha ido hacia arriba a un 16.10. La inflación de los alimentos. ¿Qué es inflación? Es el mayor costo. Palabras más, palabras menos. Esto significa que usted cuando va al mercado, al supermercado, a la pulpería, o como dijo el otro día aquí un ministro, culpando a las amas de casa, al Banasupro vaya, va a gastar 2.500 lempiras más que lo que gastaba en el 2020 para tener canasta básica. ¿Y cómo es posible que la clase política gobernante diga vamos a cerrar el Congreso, no vamos a atacar este tema, mientras el pueblo hondureño se está muriendo de hambre? Porque mientras venía yo justamente para este foro, Raúl, escuchaba que se fueron a paro en este momento todas las enfermeras auxiliares en el país. ¿Por qué? Por falta de pago. Y eso no es un tema que se debe y que atañe y que debe de discutir quienes hoy están gobernando, pero no importa, porque lo que hay tiempo es para asegurar cómo tenemos el poder, cómo finalmente tenemos libertad total de actuar, de acusar a quien osa estar en contra de las políticas equivocadas que yo quiero implementar en el país. Eso es lo que pasa, que hoy por hoy, y yo por eso he hecho un llamado, y aprovecho en esta ocasión nuevamente para hacerlo públicamente, a los diputados de oposición, a los 74 diputados que se han unido pese a los ataques que vienen del gobierno, para que convoquen como se los faculta el artículo 190 de la Constitución, que establece claramente que la mayoría, la mitad más uno, pueden convocar a sesiones extraordinarias para que no paralicemos este país. Hay temas más importantes, no solamente el que le interesa a quien hoy está gobernando, y muy mal, por cierto. Y solo para terminar, porque no quiero dejar pasar por alto algo. Miren, estas palabras de Milton Benítez, las palabras de doña Xiomara Castro, las palabras de los voceros de Libertad y Refundación tienen una razón de ser y una génesis. Y es la última encuesta de opinión que dio a conocer Paradigma la semana pasada. Ha sido claro y contundente el pueblo hondureño. Apenas un 15.6% de aprobación. El más bajo en la historia es lo que tiene Xiomara Castro.
Ante eso, tienen que reaccionar atacando. Cuando ellos dicen que el pueblo los respalda, están equivocados. Pero como son malos para matemáticas, entonces no entienden que 85 es más que 15, que 85% ya no los quieren el poder, que 15%, porque son la gente de su militancia, de su partido político o empleados públicos, son los que los sostienen. Están a tiempo de poder cambiar la dinámica, el ritmo que lleva a este país, porque si no, vamos a ir viendo un gobierno cada vez más en una esquinita, absolutamente solo, radicalizándose y olvidándose de gobernar, que es para lo que fueron electos. Diputado Bartolo Fuentes. Bueno, muy buenos días. Yo creo que aquí en Honduras se ha dado un cambio significativo. Y es que por primera vez en la historia de nuestro país tenemos un gobierno que no es controlado por los grupos poderosos, por las élites económicas. No me refiero a los gobiernos, que hay que saber diferenciar entre los que están de presidente, de diputados o de alcaldes y los que pusieron a esos en esos cargos. Entonces, cuando se hace una acusación como la que hizo la presidenta, que el BOC es los representantes del narcotráfico y la corrupción, es muy cierto. No está diciendo de que sean narcotraficantes, pero le están haciendo el mandado, le están haciendo el lado. Indirecta, y algunos descaradamente defienden la corrupción y defienden a los narcotraficantes, algunos que ya los tienen fuera del país, pero muchos otros que siguen operando las estructuras que aquellos dejaron aquí. La verdad, yo no creo que el narcotráfico sea el peor de los delitos, Raúl, ni siquiera el lavado de activos. Sucede que con ese dinero del narcotráfico se hicieron del poder del Congreso Nacional, del Ejecutivo, de la Corte Suprema, de la Fiscalía, y ahí sí había un control absoluto. En ese consejo que se creó, donde Juan Orlando los reunía a todos y definían las líneas que iba a hacer cada una de las instituciones. ¿Ha hecho Xiomara lo mismo? De ninguna manera. Yo no sé de dónde saca la doctora Figueroa que nosotros tenemos un control del Estado. Nosotros no podemos dirigir la Corte más que la presidenta. Pero si nos vamos a votos, nosotros no tenemos mayoría ahí. A menos que, ¿verdad?, crean que los 5 nacionalistas son controlados por Libre. Me parece que no hay ahí verdad. Está faltando a la verdad. Luego, la Fiscalía sigue controlada por ellos, ¿verdad?, y va a seguir controlada por ellos. Porque la estructura que han montado en estos 12 años de dictadura no se va a remover de la noche a la mañana. Al igual que en el sistema judicial. Todos los jueces que les ayudaron, unos a condenar gente que era inocente, ¿verdad?, y otros, ¿verdad?, a no perseguir y absolver a aquellos que en verdad habían cometido delito, ahí están en sus puestos todavía. Estos jueces que nos mandaron a la cárcel, a la gente que lucha contra la destrucción de la montaña Carlos Escalera en Colón, ahí están esos jueces y ahí están esos fiscales. Esa estructura sigue intacta. Los que les dieron carta libertad, ¿verdad?, a los corruptos pero descarados en este país, ahí están todavía. Entonces, no es cierto que el Libre quiera tener un control absoluto del Estado. Y si nos vamos ya al tema de la elección del fiscal, óigame, ¿quién es del Libre en esos 5 que propusieron? Nadie. Es más, el que nosotros estamos proponiendo para que sea el fiscal general es militante del Partido Liberal, es funcionario del Partido Liberal. ¿De dónde sacan de que es del Libre? Ahora, a Cabañas no lo estamos proponiendo nosotros. ¿No es el fiscal a la medida que ustedes proponen? De ninguna manera. Si él fue electo, él participó en las elecciones por el Partido Liberal, no por Libre. Y ahí es donde mienten también, ¿ya? A Cabañas no lo estamos proponiendo nosotros, lo propone este bloque. Porque dicen, Libre toma en cuenta a ellos, estamos en la misma. No, Cabañas, nosotros lo proponemos para fiscal adjunto. Y no es lo mismo que ser fiscal general. Las funciones son diferentes. ¿Y quién es Cabañas? Pues ha sido un peón ahí mismo en la fiscalía para proteger a los corruptos, para mantener la impunidad. Entonces, aquí lo que hay es una batalla. Si es un peón,
Si es un peón de los corruptos, ¿por qué lo proponen ustedes para fiscal adjunto? A petición del Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras. Si no se han reunido con nosotros, no sean mentirosos, hombre. ¿Con quién se ha reunido el Partido Salvador de Honduras? ¿No se han reunido, doctora, con el Partido Salvador? Ustedes pidieron antes del foro que dejáramos hablar y yo no los interrumpí. Pero al decir mentira, como dijo Eliud, claro, él dijo... Entonces quitemos a Cabaña, yo estoy de acuerdo. No lo propusieron ellos, quitemos a Cabaña y pongamos a la abogada Almendares. Porque están con el discurso ahí que como pero de fiscal general. De fiscal general. No, nosotros tenemos nuestro fiscal general, Joel Zelaya. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué familiar de quién? Permítame, doctora, yo voy a seguir con mi exposición. ¿Es familiar Después, de quién? cuando tenga participación, entonces me pregunte y yo le contesto. Con todo gusto. A ver, los que tienen miedo de que haya una fiscalía que no controla son los cientos de delincuentes de alto rango del gobierno anterior que están siendo protegidos hasta ahora. O sea, aquí la batalla es entre los que saben que cometieron delitos, saben que robaron. O sea, Chávez Madison sabe que él robó en el Infop. Lizzy Cano sabe que ella robó en CEDIS. Tomás Zambrano sabe que él robó en el Congreso Nacional. Toño Rivera sabe que falsificaron documentos en el Congreso Nacional. Y todos los demás que acuerpan a esto, les están haciendo el juego. Entonces aquí la batalla es entre los que cometieron delitos y han usado Fiscalía, Juzgados, Corte Suprema, Congreso Nacional para protegerse y los que queremos terminar con esa impunidad. Esa es la batalla que hay ahorita. Además, no solo son diputados o alcaldes ladrones, también los que están atrás de ellos. Los que mandaron a matar a ambientalistas. Los que metieron a la cárcel. Freddy Nasser está atrás de esto. Hay que decirlo con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque él ha manipulado la fiscalía y los juzgados para que condenen a los luchadores sociales. Para que los metan a la cárcel. Para que los llevaran a la cárcel de máxima seguridad. O sea, sirva abusivo. Entonces, grupos poderosos económicamente tienen sus peones en el Congreso Nacional. No dan la cara. Nunca los va a ver usted que estén en un foro como este. Pero para eso tienen a Kilber. Y para eso tienen a otros que, aunque no son nacionalistas, repiten el discurso de los nacionalistas, de la mentira, de proteger a esos grupos. Ojalá. A ver, yo creo que se destraba la elección del fiscal en el Congreso si nosotros le cedemos ahora mismo las pretensiones del Partido Nacional. Ellos sí se han reunido. ¿Qué quiere el Partido Nacional? Y lo vamos a decir aquí porque ya eso de andar escondiendo, quiere protección y quiere que le demos el director de fiscales. Y en algún momento se dijo, bueno pues, está bien, que tengan el director de fiscales. No, pero lo quieren con rango constitucional. Quieren que lo elija el Congreso. ¿Para qué? Para que el fiscal general no lo pueda mover. Y solo se pueda mover en el Congreso. Esa es la pretensión que han tenido. Y eso es lo que ha trabado la elección del fiscal. O sea, el Partido Nacional, que es la peor banda que existe en Honduras, es una banda delincuencial, quiere protección, quiere piezas en el Ministerio Público para que no los persigan en los delitos. Nosotros sí seguimos en resistencia. Claro que seguimos en resistencia, por esto que he dicho ahorita. Los grupos de poder tienen todas sus estructuras. Nosotros apenas tenemos una presidenta valiente que da la cara y que se enfrenta a estos grupos poderosos, que se han reunido ya para ver si dan un golpe de Estado. No lo van a dar el próximo mes, pero están preparando las condiciones para que en el momento que se acerquen las elecciones, generar una crisis, argumentar que no hay condiciones para la misma y evitar nuevas elecciones, porque saben, los estudios reales que hacen, saben que Libre vuelve a ganar las elecciones en Honduras. Y por eso están hablando de golpe de Estado. ¿Ya? A propósito, hoy, 11 de septiembre, se cumplen 50 años, medio siglo, pero los que tenemos memoria no olvidamos. Los mismos que promovieron golpe de Estado en Chile el 11 de septiembre de 1973 y que mataron de entrada 5,000 personas, de entrada, y luego miles de desaparecidos. Esos mismos criminales que también hicieron un golpe hace poco en Bolivia y que han hecho golpe de Estado en cualquier otro país donde no
hay un gobierno que les hace los mandados. Esos mismos que vienen en las líneas de Miami son los que están asesorando al presidente del partido de la doctora, a Salvador Narrala. Y Salvador Narrala viene a repetir estupideces aquí, que son cosas ya de hace 30, 40 años, hablando siempre de que se comen los niños, que hacen jabón los viejitos. Hasta esa ridiculeza de que si tenés 2 casas te van a quitar una, que te van a cerrar la pulpería. Cosas absurdas, ridículas, pero ellos confían en algo que les han enseñado quienes los entrenan. Usted diga mentiras, 80% no le van a creer, pero con ese 20% que sí le logra creer, con eso ya es ganancia. Entonces, por eso están todos los días repitiendo las mismas mentiras, manipulando cifras, manipulando información para pretender engañar al pueblo hondureño. Nosotros estamos claros. Nosotros estamos en una batalla. A los corruptos hay que combatirlos. A los criminales hay que combatirlos. Los ladrones tienen que pagar. Claro, aquellos que la deben quieren que olvidemos el pasado. No lo vamos a olvidar. Y sí seguimos en resistencia contra esos poderes. Y una cosa que deben de tener claro, todos aquellos que se atraviesan, los vamos a derrotar. No el diputado, no la presidenta, el pueblo los va a derrotar. Y se los demostramos el 29 de agosto, que a algunos no les gusta ver esas imágenes. Y eso es lo que pudo venir. La capacidad de este pueblo de rebelarse contra los sinvergüenzas, los corruptos, los descarados, ¿verdad? Los caraduras que ahora dicen que hay que luchar contra la corrupción. Esos caraduras serán derrotados. Por mucho que hagan, por mucho que mientan, la verdad ya no la van a poder seguir escondiendo. Sí. Bien, Raúl. La verdad es que hemos oído toda esa mentira. Yo siempre lo he manifestado, la política siento que no es lo mío. La verdad es que a mí me produce cualquier cantidad de sentimientos ver que luchamos contra un grupo que consideramos era corrupto, que había que sacarlo del poder, pero cuando usted llega ahí al Congreso ve el comportamiento igual del partido que está actualmente en el poder, con el que tanto se criticó en el reciente pasado. Entonces no nos olvidamos de lo que hizo el Partido Nacional, pero el pueblo hondureño está sintiendo lo que está haciendo este gobierno y se comportan igual. Y no me puede venir a decir que nosotros estamos hablando de cosas que inventos, porque estamos viendo pasar a los venezolanos huyendo del régimen de Maduro en Venezuela. Todos los días vemos pasar en los semáforos, está lleno de venezolanos huyendo del régimen de Maduro. Colombia está lleno de venezolanos. Entonces, realmente nosotros lo sabemos muy bien a qué nos estamos enfrentando, pero específicamente con el fiscal, ¿qué es lo que nos trae? Ya lo demás ya son otras cosas que el pueblo hondureño las tiene claras. Ya sabe lo que le ha pasado a Colombia, lo que le ha pasado, perdón, a Cuba, lo que le ha pasado a Venezuela, lo que le ha pasado a Nicaragua. Entonces, no vamos a repetir eso, porque eso ya es una convicción que la tiene el pueblo hondureño. Este pueblo hondureño no es de izquierda. Este pueblo tiene una vocación democrática. Una pregunta, doctora, porque yo la veo a usted que es bien independiente. ¿Usted cree que sería como Nicaragua, como Cuba y Venezuela, Honduras, en manos de libre? Sí, sí. Estoy segura que sería igual. Para allá vamos. Para allá vamos. Eso definitivamente se lo digo. Ahora, como lo que nos interesa es el fiscal, ahorita en este momento, miren, vean ustedes las mentiras de Libre. Bartolo dice que se reunieron con el Partido Salvador de Honduras. El Partido Salvador de Honduras fue eliminado completamente del debate. No se le llevó a ese debate. ¿Cómo? Se invitó a una persona que nosotros dijimos no representaba a la bancada. A todos se les pidió. ¿Por qué dice bancada. que está mintiendo usted? No, es que el que miente, no, pero dijimos que no era, y mandamos una nota. Doctora. No, es no que es así no la es ley. la imposición. Ustedes escogen quién representa al Partido El presidente Salvador. del Congreso, integra la comisión. Entonces no es representación, es representación de lo que quiere el Congreso. Todo el mundo sabe cómo ha votado ese diputado suplente en particular. Es más de Libre. Porque estaba enferma la titular. No, por Dios, no.
Y a Ligia también se le dijo, que ella no podía ir. Porque habíamos decidido que fuera Yossi Toscano. Esa no es la potestad, es el presidente del Congreso. No, es que nosotros somos democráticos y en mayoría escogemos quién nos va a representar. No, por eso le digo, ustedes abusan de la ley igual que abusó el Partido Nacional, ustedes son más de lo mismo. Ustedes saben, ¿pero qué y el dice la pueblo ley, hondureño lo sabe, que ustedes son iguales. No, ¿qué dice la ley? Se están comportando de manera corrupta. Es corrupto que yo diga y que yo nombre a ustedes quién los va a representar. Es la ley, doctor. No, es la ley que ustedes dijeron que la iban a eliminar y no lo han eliminado. Bueno, pero ¿es la ley o no? Esa era una ley que corruptamente hicieron el partido anterior y que ustedes dijeron que la iban a eliminar. ¿Pero es la ley o no es la ley? Pero como les conviene a ustedes en su corrupción, porque son más de lo mismo, entonces agarran esa ley para beneficiarse ustedes mismos. Pero espérenme, déjenme hablar. ¿Corruptos los de Libre? Si hacen utilizan los mismos argumentos y hacen lo mismo que el partido anterior, sí son corruptos. Eso es corrupción. Es más, no hacer nada con todo el dinero que tienen es corrupción también. Entonces, miren, el fiscal nombra una comisión a la medida de los intereses del que preside el Congreso y no por su propia voluntad. Le tira línea y le dice Mel Zelaya qué es lo que va a hacer, seguro, a través de Carlón. Y él viene y convoca a quienes él quiere. Vuelven a evaluar a los miembros de la lista que mandó la Junta Interventora de la nómina. Y que los vuelvan a evaluar. Eso está en la ley, estas son funciones de la comisión. No se informa usted. Y le ponen la calificación. No me contestó. ¿Eso está en la ley o no? Le ponen la calificación que a ellos les interesa ponerle. Eso es cinismo. Te vienen y le ponen el primer lugar a Joel Zelaya y le ponen de acuerdo a sus pretensiones las calificaciones. Eso es cinismo. Pero si ahí está Mario Pérez en esa comisión. Eso es cinismo. Eso es cinismo. ¿Cuántos hay de Libre en la comisión? No, dígalo usted. No, dígame cuántos hay de Libre. Son mayoría los de Libre. ¿Y eso es delito? Es abusar del poder. Eso que ustedes criticaron del Partido Nacional, que lo llevó a cometer esos actos de corrupción, lo están haciendo ustedes. Están abusando del poder que tienen. Entonces, esa comisión, en donde la mayoría son los de Libre y los demás van a ser la minoría, no importa. Ustedes dicen, le vamos a poner 100 a Joel, y 100 le ponen. Y los demás vamos a votación, ganan los de Libre. Y tienen a un PSH que representa a los intereses de Libre, entonces no tienen mayoría. Por eso lo escogen ustedes. Entonces hay que decirle a la gente, hay que decirle la verdad. Joel Zelaya es del Partido Liberal. ¿Y por qué los liberales no lo apoyan? Y ustedes están tan convencidos que es que quieren apoyar al Partido Liberal. Entonces, ¿por qué no ponen al que el Partido Liberal apoya? Si tiene 128 votos, Cabañas. ¿Por qué no lo ponen entonces de fiscal? Ustedes lo acuerpan, ustedes votan por él. Mejor démosle la presidencia a la República. Lo vota el Partido Salvador de Honduras, vota el Partido Liberal y vota el Partido Nacional, PAC y Democracia Cristiana. Tiene 128 votos. Entonces, ¿por qué no lo ponemos de fiscal general? ¿O por qué no ponemos a Jenny Almendares, que es una persona inobjetable, una mujer que vendría a solventar este conflicto y que es aceptada también por las demás bancadas porque la tienen en la nómina? Entonces, solo harían falta los votos de ustedes para que Jenny Almendares tenga 128 votos. Fácil, se resuelve esto. Entonces, ¿cuál es la terquedad de ustedes de querer que sea ese sí o sí? ¿Quiénes están deteniendo la elección del fiscal? Ustedes. ¿Quiénes no quieren que se elija fiscal? Ustedes. ¿Quiénes quieren crear conflicto y caos? Porque en el caos y en el conflicto ustedes saben navegar perfectamente, están acostumbrados, es más, es su estatus mejor el caos. Entonces, realmente es una lástima, pero el pueblo hondureño ya lo sabe, que ustedes no sepan qué hacer con el poder y que sea una terquedad, una necedad de ustedes la que nos tenga en este momento sin fiscal y con una situación gravísima como país que mina la institucionalidad del país, esa
que dijimos que íbamos a recuperar cuando fuéramos gobierno y que no se ha logrado gracias a que ustedes han sido incapaces de gobernar este país. Bien, mire, pueblo hondureño, prácticamente aquí el Partido Nacional se ríe del pueblo hondureño en sus narices porque no tienen ni siquiera que hablar del Partido Nacional porque ya tienen voceros. Y usted lo ve claramente cómo tienen aquí el Partido Nacional una vocera. Y miren, ha dicho de que nos gusta el caos. Totalmente falso, doctora. Si usted recuerda cuando estuvimos en la plataforma por la defensa de salud y educación. Le acaba de decir que vocera del Partido Nacional a la doctora. Es que el pueblo es lo que el pueblo está viendo. Y ella habla de caos. ¿Recuerda, doctora, quiénes nos infiltraban las movilizaciones? No era Juan Orlando Hernández con los que ahora ustedes están unidos. Sí. No era ellos los que quemaban llantas. No recuerda usted lo que acaba de decir en Nueva York. Y quien mandaba a retirar a la gente era Mel Zelaya, que les decía también ya no apoyen. Permítame terminar, doctora, que yo no la interrumpí. Usted me está preguntando quiénes fueron. Doctora, es que eso salió allá en Nueva York. Allá en Nueva York están diciendo que el Partido Nacional infiltraba las movilizaciones con mareros. Eso está saliendo en Nueva York. Ahora usted nos acusa de decir que somos los mismos con el Partido Nacional y usted está reunido con los mismos, con los que le hicieron daño a usted. ¿Cómo es posible que usted haga eso, doctora? ¿Cómo es posible que usted se una con el Partido Nacional cuando ellos la atacaron a usted, nos atacaron a nosotros? No puede ser eso, definitivamente. No lo puede hacer. Miren, nuestro apoyo a la presidenta Xiomara Castro en lo que dijo de que el bloque oposición cachureco, así hay que llamarlo, Milton Benítez le llamó bloque de oposición criminal. Yo respeto a Milton Benítez, por algo lo ha de decir, él tiene siempre información de primera y la presidenta de la República es la persona más informada. Obviamente ahí hay dinero del narco, hay información de que viene dinero del narco para financiar ese tal bloque de oposición cachureco. Sigamos y quiero decirle algo, y le voy a decir algo, en el Congreso Nacional su servidor recibió un sobre sellado, iba sellado eso, me lo mandaron con alguien, y ahí cuando yo lo abrí, ahí decía, doctor, le ofrecemos 20 millones de lempiras por el voto al fiscal general, apoyando a Cabañas con un número telefónico. Me imagino que trae la nota. Yo lo rompí. Me imagino que la trae. ¿Por qué? Lo rompí. Así están haciendo en el Congreso Nacional. Por eso el Partido Nacional está proponiendo en este momento que sea secreta la votación. Y nosotros nos estamos oponiendo a que sea secreta. Si el Partido Nacional se sale con la suya de que ese voto sea secreto, ellos están dispuestos a pagar narcodólares. Porque ese dinero viene del narcotráfico, el dinero que están ofreciendo a los diputados y diputadas para elegir al nuevo fiscal general proviene del narcotráfico y de lo que se robaron durante estos 12 años. Y por eso muchos diputados se han plegado a esos narcodólares y dinero sucio del Partido Nacional queriendo comprar conciencia. Y ustedes van a escuchar que el Partido Nacional va a proponer de que la elección del nuevo fiscal sea en secreto. No debe ser así porque si no lo van a convertir en un mercado persa y el pueblo hondureño va a estar vigilando. Ojo a esas propuestas falsas, mentirosas, corruptas del Partido Nacional. Además de eso, hablan de la migración de venezolanos. Miren, si quien está financiando la migración, recuerden ustedes cuando estuvo Donald Trump en el poder allá, ¿verdad? El Partido Republicano, que acusaron allá a unas ONG de organizar migraciones hacia Estados Unidos. Ahora que está el otro partido en el poder, el Partido Demócrata, están financiando a esas migraciones, les dan 140, 150 dólares para migrar. ¿Usted cree que si una ONG no le ofrecen a hondureños 150 dólares, no sé si son diarios, semanales, no sé cuánto, para que vayan a migrar hacia México, no se van a ir? Si es que están acostumbrados a comprar la conciencia
Y ese es el equivalente ahora, se ponen una banderita de Venezuela precisamente para darles discurso a ellos porque no tienen discurso. El único discurso es el mismo desfasado de la década de los 80, pero eso es financiado. No crean que eso es gratuito. Esas migraciones son financiadas por ONGs norteamericanos precisamente para darles de qué hablar a estas personas. Y a nuestro compañero, permítame, a nuestro compañero Bartolo, que lo felicito, le hizo falta un nombre en ese rosario, y yo sé que tanto es que nos estaríamos aquí todo un día dando nombres de los que desfalcaron este gobierno, pero hay un nombre ahí también que se le escapó, uno apellido Márquez, que drenó fondos de Sedecoas. Es diputado. Ahí está nombrado, ahí está en la fiscalía, ahí está, la Maxi lo dijo, por eso es que corrieron la Maxi. Esos mismos que corrieron la Maxi, que ahora están aliados con PSH, son los que no quieren fiscal, porque no quieren que se desempolven esos expedientes de la Maxi. La red de diputados, caso Pandora, Planeta Verde, Caja Chica del Hermano y de la Dama, entre otros. Pero esos van a ser, aunque el fiscal general los tenía en una gaveta bajo llave, hasta con caja fuerte, ahora la UFERCO, que fue autorizada por el Congreso Nacional, va a abrir esa caja fuerte que tenía Oscar Chinchilla, que ya se fue a Nicaragua, porque hablan de Nicaragua, hablan de Venezuela, hablan de Cuba, y son los lugares favoritos de estos corruptos, irse para Nicaragua, y ahora se han inventado puestos. ¿Quién sabía de ustedes, pueblo hondureño, que existía esa Corte Centroamericana de Justicia? ¿O le sirve a usted, pueblo hondureño, que está en su casa, aquel que está en el campo, esa Corte Centroamericana de Justicia? ¿De qué le ha servido a usted? Nada más para drenar fondos del ya presupuesto general de la República. Pero ellos, como se la saben todas, 12 años de gobierno, aprendieron. Y ahora se van a Nicaragua con esos cargos de la Corte Centroamericana, y allá se fue Oscar Chinchilla, que a mi juicio se fue huyendo. Y ya tenía todo preparado, y probablemente muchos de esos que la Maxi investigó van a ir a dar a Nicaragua, que tanto hablan del socialismo, pero que en el fondo lo aman porque no tienen extradición con Estados Unidos y se van para allá. Ya no le sigan mintiendo al pueblo hondureño y no sigan obstaculizando la elección del fiscal general. Esos expedientes van a ser desengavetados e investigados. Y yo voy a decir algo acá muy popular, porque yo, como me relaciono con el pueblo, los del Partido Nacional parecen trabajadores sexuales del sexo, trabajadoras comerciales del sexo, que solo cuando las pullan se mueven. Así está el Partido Nacional. ¿Qué resulta? Que ahora, primero, no querían sentarse. La mesa del diálogo, ahí estaban las 2 sillas vacías del Partido Nacional. Ya estaban agarrando polvo y telas de araña. ¿Qué lo sentó? Cuando se movilizó el pueblo hondureño. Ahí se sentaron a dialogar. Cuando vieron aquella marea roja, más de 100,000 personas aquí en la capital. Ahí se sentaron. Luego se volvieron a levantar. Pero cuando salió a luz nuevamente el decreto de la UFERCO, donde autoriza a la unidad de investigación de redes de la corrupción, y que se desempolvaron esos expedientes, se volvieron a sentar en la mesa del diálogo, solo puyándolo. Es que el Partido Nacional va a estar ahí en esa mesa de diálogo para que haya un nuevo fiscal, y lastimosamente tienen comparsa y tienen ahora voceros que no pertenecen a su partido, y ahora tienen quien los defienda. Los que antes eran enemigos y los que antes fueron sus víctimas tienen el síndrome de Estocolmo. Ahora ellos están con sus adversarios, con aquellos que les hicieron daño. Bien, vamos a continuar. Gilbert. Gracias, Raúl. Solo a confesión de parte, relevo de pruebas. Aquí tengo yo, así decimos los abogados, aquí tengo yo una imagen de unas palabras que dio hace un tiempo, y lo voy a subir acá, palabras que salieron de la boca del diputado Bartolo Fuentes. En Libre también hay gente mentirosa
y corrupta. No lo digo yo, lo dice Bartolo Fuentes. Ahí está la fuente para que la consulten. Miren, a mí me llamó mucho la atención porque lo que ustedes acaban de ver acá es algo que el pueblo hondureño ya lo sabe. Y sabe que lo que sale de las palabras de los voceros del oficialismo está cargado de odio, venganza y rencor. Fíjese que en la encuesta que dio a conocer Paradigma, en una de las preguntas que pasó prácticamente inadvertida, le consultaron al pueblo que cuál era el sentimiento que ellos identificaban con el que gobernaba Libertad y Refundación. O sea, Bartolo y el doctor Eliud Girón. 26.3% del pueblo hondureño dijo venganza. 19.7% del pueblo hondureño dijo odio. Resentimiento y rencor fueron los siguientes sentimientos que le seguían. ¿Saben cuánta gente de esa encuesta dijo que esta gente gobernaba con amor a Honduras? 2%. Lo único que tienen es una sed de venganza total. Y, insisto, todo gobierno cuando se va sintiendo acorralado, se va sintiendo solo, automáticamente lo que hace es replegarse en una esquinita y empezar a disparar como locos. Hoy Suyapa Figueroa, que es del Partido Salvador de Honduras, con los que hicieron una alianza, hoy Suyapa Figueroa es mala, porque les dice las cosas como son, que son incapaces e ineptos para gobernar. Y eso usted lo sabe, pueblo hondureño. Por eso solamente el 15% aprueba lo que estas personas están haciendo en el gobierno. Honduras sabe que son ineptos y son incapaces. Y lo demuestra cada vez que se lo preguntan. Hablan aquí y vienen y tienen un discurso tan cargado de odio que no les permite observar que fueron electos para gobernar, para tomar decisiones en el país. Ayer, aquí veo un médico yo, que parece no importarle que ayer murió una persona por falta de atención, una paciente renal. Van más de 22 personas que tienen afecciones renales que lastimosamente han muerto. Muertes que están sobre las espaldas de ellos, incapaces que gobiernan. ¿Pero qué? Lastimosamente vienen aquí a hablar de política cuando están sentados en la silla del poder. En efecto, se resisten y son personas en resistencia. Se resisten a entender que están en el poder. Se resisten a que los hondureños tengan medicamentos. Se resisten a que los niños tengan clases en las aulas. Se resisten a darle seguridad a este pueblo. Porque el otro día todos los hondureños miramos cómo a vista y paciencia, a plena luz del día, sin esconderse, un extorsionador se subía a un autobús, le hacía 2 disparos a un vidrio y amedrentaba a un conductor que busca cómo sacar a su familia adelante, pero van todas las semanas a pedirle un dinero. De eso no tienen respuesta. Vienen aquí con el mismo discurso trillado, cansado de los 12 años, de la narcodictadura, de querer insultar y aplastar a todos aquellos que piensan diferente, pues se equivocan. Porque el problema es que han sido tan malos para gobernar que lo único que lograron fue unir a toda la oposición en su contra. Absolutamente toda la oposición del país se unió. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que yo con Suyapa Figueroa hoy tengamos un discurso similar si antes éramos antagónicos? ¿Sabe por qué? Porque entendimos que estos son peores. Porque entendimos que estos son una verdadera amenaza al país, una verdadera amenaza a la libertad, una verdadera amenaza a la democracia, una verdadera amenaza absolutamente a todos los temas importantes que a usted le interesan. Hace un poco les mostré el tema de la canasta básica. No les importa, porque obviamente ellos en este momento están en el poder, tienen su salario al día, tienen plazas en diferentes hospitales, tienen otros negocios. Y lastimosamente el pueblo, usted que me está viendo, no sabe cómo va a llegar hoy, que es 11 de septiembre, no sabe cómo va a llegar a final de mes. Pero eso no les importa. No les importa en lo absoluto el bienestar de Honduras.
No es solamente el Partido Nacional o el Partido Salvador de Honduras el que está diciendo que ojo, ojo aquí a lo que está pasando en el país. Hace unos días el representante, el máximo representante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, dijo claramente, y voy a abrir comillas, la preocupación de los intentos de socavar la independencia del Congreso Nacional y el Ministerio Público. ¿De parte de quién? ¿Quién está socavando la independencia? ¿Es el PSH? ¿Es el Partido Nacional? ¿Es el Partido Liberal? No, quienes están socavando la independencia de los poderes del Estado son ellos. Y por eso es que ante la verdad solamente atacan. Miren, ser tan bajo y venir a un medio de comunicación y decir que esta gente que está ingresando por diferentes fronteras del país, huyendo de Venezuela, de la pobreza, de la realidad de Venezuela, y decir que son pagados, eso es ser bajo, eso es ser literal frío ante la desgracia humana causada por políticos que lastimosamente no tienen amor a su país. Eso es ser literal bajo. Porque aquí hablamos de los venezolanos, pero no estamos hablando como en el gobierno de ellos. Son más de 1.200 personas que salen al día huyendo de Honduras. Lo de Venezuela, los venezolanos con sus problemas, pero los hondureños son 1.200 compatriotas que están saliendo a diario. Insisto en esto. Insisto en esto. Explíquenme a mí, por favor, cómo es posible que no les preocupe la canasta básica. Explíquenme a mí cómo es posible que no les preocupe que aquí la gente ya no puede ni siquiera comer el pollo. Ya es imposible, hombre. Porque no vale 7 pesos como piensan ellos, porque no van ni siquiera al supermercado. Explíquenme cómo no han hecho absolutamente nada, solamente para que en el 2022 se perdieran 10.000 empleos en el sector maquila. Pero eso no es todo, este es del 2022. ¿Sabe cuánto se espera que cierren los empleos? Menos 50.000 en el 2023 solamente en el sector maquila. ¿Por qué? Porque tienen un discurso de odio. Porque para esta gente, los productores de riqueza, los empresarios son Satanás. Y a ellos hay que atacarlos y hay que incentivar en el pueblo la lucha de clases, que es la base de la teoría marxista, de la que ellos retrógradamente creen. La lucha de clases, el que tiene es malo y el que tiene es el culpable de que el que no tiene no tenga. Y eso es falso. Porque ellos, contrario a ayudar a producir este país, lo han estancado, literal, le metieron la emergencia. Y Honduras hoy por hoy está en peores condiciones que nunca. Venir a hablar aquí, y se lo digo de todo corazón porque yo he visto el drama humano que están viviendo las personas que hoy por hoy están viviendo en truchas, al aire libre, en diferentes parques centrales de diferentes municipios de este país y decir que son pagados. Es tan absurdo como creer que uno de los principales voceros de oposición hubiera recibido un sobre y no hubiera hecho una laraca con eso. Así de burdo es pretender venir a burlarse del pueblo hondureño. Insisto, Honduras sabe, Honduras lo demuestra en cada una de las encuestas. Gobiernan con odio, los mueve la venganza, como lo he dicho siempre y es una característica de todos aquellos que están en estos grupos radicales. Son resentidos sociales. Y supongo que Marlon Ochoa y Fausto Cálix, de acuerdo a las palabras de Eliu Girón, ¿será que entonces él mismo dijo, es que nos metían a mareros? ¿Será que estos son entonces? Yo me pregunto, de acuerdo a las palabras de Eliu Girón, porque ¿quién se tomó una selfie quemando la embajada americana? ¿Fue un marero o es quien hoy es ministro del SAR? ¿Quién quemó llantas, atracó, detuvo la educación en el alma mater? ¿Fue un marero o fue Fausto Cálix con el MEU?
Son discursos que el pueblo hondureño literal los queda viendo y se burla, porque sabe que son completamente mentiras. Fueron electos para gobernar, fueron electos para darle soluciones a los problemas del pueblo hondureño. Y hoy no son más que un mar de mentiras, de lágrimas, de excusas que demuestran lo incapaces, inútiles que son para gobernar nuestro país. Raúl, Solo dígame. no, solo quiero hacer énfasis en una cosa y descolocar del discurso lo que perversamente está haciendo el Partido Libertad y Refundación. Eso de decir que el Partido Salvador de Honduras es vocero del Partido Nacional, que el Partido Nacional acepte como bueno el discurso apegado al interés del pueblo del Partido Salvador de Honduras es otra cosa. Que ustedes no han podido traducir como gobierno eso que el pueblo quiere que se le dé, esa es otra cosa. Y que ahora el discurso del Partido Salvador de Honduras sea el discurso que acompaña el Partido Nacional y el Partido Liberal, porque es el correcto, porque es el que está pegado al anhelo del pueblo, esa es otra cosa. Raúl. Yo creo que en esta doctora, cuestión que usted habló antes y ahora me toca el turno. Solo decirles esto. Por el orden. Vamos por el orden. Yo creo que es importante descolocar esta situación de ese imaginario, porque realmente ya el pueblo hondureño no necesita ese odio, no necesita ese mal gusto de venir y decir que jinetear una trabajadora del sexo es igual que... Yo creo que ese tipo de discursos vulgares y de mal gusto creo que los deja a ustedes ver como lo que realmente son. Permiso. Cuando le vulgares, toque, dice todo eso. incapaces y realmente lo peor que le pudo suceder a este país. Continuamos en el uso de la palabra, don Bartolo. Bueno, miren, yo creo que mencionar la realidad del país y achacarla a este gobierno no es algo objetivo ni justo, pues, porque la pobreza que nosotros padecemos no es cuestión ni siquiera de los 12 años de gobierno anterior, eso tiene raíces históricas. Pero en los 12 años de los gobiernos nacionalistas de la narcodictadura, esto se agravó exageradamente. En el 2009, cuando se dio el golpe de Estado, ya teníamos una pobreza tremenda, 63%. Pero ahorita, cuando se recibió, fue una pobreza de 74 y pico por ciento, que casi cayó a 75. Ojo, que son estadísticas del gobierno anterior, para que no se diga que nosotros estamos manipulando. Reducir un 75% de pobreza, eso es algo complicado, difícil. Entonces, si hay necesidad de 1 millón de viviendas o más, si hay necesidad de que haya más alimento, de que haya más empleo, desde luego que sí. Pero esos problemas estructurales se están enfrentando. ¿Cuál es la gran garantía que dice este gobierno? No hay ni un solo caso de corrupción. O sea, el dinero que va a la Secretaría va para esas actividades. Ahorita se están haciendo obras de infraestructura, carreteras, por todo el país. Por todo el país. Claro que no está en las primeras planas de los periódicos ni nada, no lo van a hacer porque la línea es minimizar las acciones que se hagan. Pregunte a las constructoras, todas tienen trabajo ahorita. Bueno, en Lloro nos han hecho inversiones que nosotros estamos contentos. Carretera que nunca la habían arreglado como lo están haciendo ahorita, nos van a pavimentar un tramo, nos están arreglando unos puentes, nos están reparando los bordos. Entonces, claro que hay mucho más que hacer. Este país está destruido. Lo dejaron en la ruina, 12,000 centros educativos semidestruidos. Repararlo significaría reparar 20 diarios antes que termine el gobierno. Entonces, no es nada fácil, pero vamos en esa línea. Ahora, aquí no puede decir que hay venganza porque se denuncian los actos de corrupción. Ahorita está saliendo la pudrición en el 911. 500 millones de lempiras para repartir.
solo para la comida el día de las elecciones. O sea, es una sinvergüenzada tremenda. Las estructuras del crimen organizado estaban controlando el 911. O sea, en lugar de servir para perseguir la criminalidad, estaban sirviendo para garantizarles que no los tocaran, que los protegieran. Eso hay que combatirlo, no es venganza. Yo no creo que le podamos llamar venganza a lo que hizo Luis Redondo, que nos presentó que en las cuentas del Congreso no aparecen 2.000 millones de lempiras. O sea, están las cuentas pirujas, ¿verdad? Están los gastos excesivos, están los que repartieron y todo eso ahí está. Pero hay 2.000 millones que no aparecen por ningún lado. O sea, ni con cuentas pirujas se puede justificar. Eso no es ninguna venganza. Simplemente hay que transparentar, simplemente hay que investigar. Estas acciones que están haciendo valientemente, porque significa arriesgar el pellejo también, ponerse a investigar esto, ¿verdad? El fiscal Luis Javier Santos, ¿verdad?, que viene de luchar contra la corrupción, recibió 5 balazos. Pero el Partido Nacional se apresuró, ¿verdad?, a descalificarlo. Y Luis Javier metió a la cárcel Luis Javier dijo que fue Mel Bartolo. Bueno, quien votó ahí, eso es lo que tenemos que ver. No, yo tengo una ¿Quién pregunta. descalifica? Permíteme. ¿Es cierto lo que dijo Luis Javier? No. ¿A quién culpó Luis Javier Santos directamente? ¿No fue a Mel Zelaya? Bueno, déjame hablar. El pueblo sabe. El compañero Mario Urquía lo descalificaron por haberle prestado un servicio a la patria con un argumento falso, ¿verdad?, porque a él no le aplicaba esa descalificación. Pero bien, lo que es cierto, que antes que hicieran las evaluaciones, el Partido Nacional ya había dicho: no vamos a apoyar a Luis Javier Santos, ni vamos a apoyar a Mario Urquía. Como quien dice, estos ni los traigan porque aquí nosotros no vamos a dar los votos. ¿Cuál es el problema? Que ellos tienen 43 votos y eso bloquea cualquier elección porque no nos permite hacer los 86, eso sí es cierto. Y ahora con los que se le han unido, ¿verdad?, entonces se fortalece. Ahora, es una tontera decir de que 74, en el caso de los votos del Congreso, esa aritmética no funciona ahí, ¿ah? 74, estamos más cerca de hacer 86, no están más cerca. Eso es como el Dundo, que porque jugó el 85 y él tenía el 84, él dice que estuvo más cerca que el que tenía el número 10. La probabilidad es la misma. 74 ¿verdad? No es más que 52. Sí, pero ese es en aritmética ahí, simple. Pero aquí, ¿verdad?, nosotros solo necesitaríamos 5 votos cachurecos y los votos liberales, ¿verdad?, para que el otro bloque, el que se supone que debería estar haciendo cambios, ¿verdad?, tuviera esos 86. A ver, el Partido Nacional no es que el pueblo hondureño dijo: le vamos a dar a estos corruptos el Partido Nacional para que haya equilibrio. Ese discursito es vacío. Hicieron fraude, papá. Hicieron fraude descarado. O sea que Rixi Moncada permitió el fraude del Partido Nacional. No, allá en las mesas. Allá en las mesas. Le vuelvo a hacer la pregunta. Rixi Moncada permitió el fraude. Sí, porque ya no podría estar en las Nacional. 18,000 mesas. Entonces Rixi permitió el fraude. No. ¿Cómo lo iba a impedir ella acá en Tegucigalpa y ustedes zampándole votos allá en Lempira? Yo solo quiero entender, don Bartolo. No fue Rixi, fueron los cachurecos comprando votos. Pero Rixi estaba en el 500 consejo. millones solo del 9-11 para el día de las elecciones. ¿Dónde están? De CEDIS. Perdón, solo quiero entender. Rixi Moncada avaló el fraude del No lo Partido avaló. Nacional. Lo combatió y obligó al cachureco a que se sentara cuando ¿cómo? debía sentarse. Rixi Moncada 43 valientemente enfrentó las maniobras de fraude. Hicieron fraude incluso para la presidencial, pero no les alcanzó. ¿En serio? Claro que sí. Y en diputados, bueno, todo el mundo lo que quería era sacar a la mafia de la presidencia de la República. Y ahí hubo un error de nuestra gente. En la euforia y todo eso, ¿va?, siempre metieron gol con la cuestión de los diputados. Hicieron fraude, no solo al momento de votar, hicieron fraude usando miles de millones del gobierno, ¿va?, para comprar votos. Para llevar gente que no tenían ningún interés en votar, pero ya incentivado por un bono de 7,000 lempiras. Solo en una familia llegó Lanchito, eran 5, entonces 35,000 lempiras. Entonces vamos a votar, ¿ve?, aquí está el dinero. Ese fraude también cuenta. Entonces, esa sinvergüenzada es la que nos tiene con esos 43 diputados nacionalistas. Son fraudulentos, siempre han sido fraudulentos. ¿Ya? En las elecciones nacionales,
en la universidad, en los colegios, cuando hacíamos elecciones estudiantiles, siempre ha sido lo mismo. Se han impuesto a favor. Yo no le estoy diciendo que no, solo quiero entender su lógica. Entonces, los representantes de Libre en las mesas electorales se vendieron también para permitir el fraude. Hubo vendidos. No digo que se vendieron los 18,000, pero hubo lugares donde en algunos intimidaron. Pistola en mano. Pistola en mano, amenazando. ¿Por qué? ¿Quién eran los dirigentes del Partido Nacional? La gente de Libre de las mesas electorales se vendió. Y no se vendió todo. Yo no estoy diciendo eso. Hay gente que la intimidaron, hay gente que la compraron, ¿verdad? Y hay, ¿verdad?, maniobras de diverso tipo para hacer fraude, como lo que te digo, de comprar votos, con las marquetas de dinero, comprando votos en todo el país. Eso también es fraude. Eso también es una sinvergüenza. Yo solo quería dejar claro que si lo que usted dice es cierto, es a la gente de Libre la que se vendió. No, eso te voy a decir, dejar claro. Te voy a poner un caso. 2013, elecciones que nos hicieron fraude. Estamos también. hablando de esta última elección. Es la misma. El Paraíso Copán. También. Libre, claro. También se vendió en el 2013. No, lo sacaron armados con fusiles. Los militares ahí, y lo sacaron uno por uno a todos nuestros representantes de mesa. Los obligaron a que se subieran a un bus porque de ahí nadie nos quiso ayudar. Hubo que llevar gente de afuera. Porque el narco, dirigente del Partido Nacional de Copán, el coordinador del Partido Nacional de Copán, el alcalde del Paraíso, los mandó a sacar y los expulsó del municipio. No tuvimos representantes. Entonces, a punta de pistola, fusil, compra y todo, tienen 43 diputados. No es que el pueblo sabiamente les dio esas diputaciones. Primero. Segundo, el BOC, déjame que siga mi discurso, no me interrumpa, por favor. Claro, siga. El BOC, doctora, el BOC es obra del Partido Nacional. Esto lo sacó en un comunicado oficial. Gilbert debe saberlo. Un comunicado oficial a mediados del año pasado. Y lo dice con nombre. Llama a constituir un bloque. Este es el comunicado oficial del Partido Nacional. Entonces, esta coalición, unión o como le quieran llamar, este bloque de oposición, es obra, iniciativa y propuesta del Partido Nacional desde el año pasado. Falso. Este es un comunicado. No. Estábamos hablando de la alianza parlamentaria. Esa fue primero el año pasado, pero entiendo que tal vez usted no entiende. Bueno. Pero el convocante al BOC fue Salvador Narrala. No. En un programa Salvador Narrala. Yo le voy a decir una cosa. Permítame que termine, por favor. No me interrumpa porque entonces no nos vamos a entender. Sí, porque me puede pegar. El BOC está... Como está acostumbrado. Doctora. No se victimice. Usted está haciendo unos pasos realmente vergonzosos, acompañando a la cúpula de lo más corrupto de este país en su discurso. Usted está cayendo bajo, pues, muy bajo. Más de lo que usted ha caído jamás. El BOC es obra del Partido Nacional, está en el comunicado directo, hace el llamado el año pasado. Salvador Narrala solo lo repite y lo utilizan. Tercero, ¿verdad? Vamos a hablar de las amenazas que dice. Una amenaza al país. Óigame, aquí tengo a este señor yo. Esto era una amenaza del país. Esto, David. Esto es lo que querían, vender el territorio a pedazos. Estuvo en la marcha de los nacionalistas. Esta es la gente que están defendiendo. Con ellos está usted, doctora. Con los que querían vender a pedazos el país. Y este Moncada es uno de los que más anda gritando que hay que defender el país, el territorio. Defender la libertad. ¿De cuál libertad está hablando? ¿Cuándo hemos tenido libertad nosotros aquí en Honduras? La libertad para robar. La libertad para saquear los fondos del Estado. La libertad para explotar a la gente y hacer con ellos lo que le da la gana sin que nadie... La libertad para usar hasta los helicópteros de las Fuerzas Armadas y llevar la droga. Esa es la libertad que defienden ustedes. O sea, la libertad de tener al pueblo, la mayoría, en la pobreza y tener unas cúpulas enriqueciéndose cada día sin tener misericordia de la gente que está aguantando. Y ahora salen ustedes falsamente a defender al pueblo hambriento, si son ustedes los que lo han dejado en la lipidia, en la calamidad. Entonces, nosotros tenemos un plan de gobierno, el plan bicentenario. Nosotros no le estamos escondiendo nada a nadie. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el país estaba en quiebra. Nosotros sabemos que el país está destruido.
pero asumimos el reto. Pero para sacar al país de esa situación, tenemos que limpiar las estructuras. Por eso siempre tengo la queja, y ahí sí eso ya es contra mi partido. Que hay corruptos en Libre, sí es cierto. Hay corruptos, pero los estamos combatiendo. ¿En serio? Claro que sí. ¿O le dieron amnistía? No, señor. Del SANA sacamos un corrupto que estaba ahí, era dirigente de Libre, ya no es. Y lo vamos a llevar a la cárcel incluso. Yo no estoy aquí, ¿verdad?, para defender corruptos, ¿ya? La lucha contra la corrupción yo no la empiezo ahorita. El 2008, yo soy periodista, nosotros editamos una revista, hacemos una edición especial contra la corrupción. Y ahí están los 43 casos de corrupción que publicamos ahí, con expediente, con todo, están impunes todavía. Están impunes. Entonces, esa lucha contra la corrupción no la empezamos en este momento, Raúl, sino que la empezamos hace mucho tiempo. ¿Cuál es el punto? Que ahora sí hay una fuerza en el Congreso, ¿verdad?, que está en esa línea de combatir a la corrupción y desde el gobierno. ¿Vamos a enfrentarnos a obstáculos? Sí, pero estamos firmes. ¿Votó a favor de la amnistía usted? Seguimos en la resistencia. ¿Votó a favor de la amnistía? Gracias, Bartolo. Nos vamos, doctora. Bueno, mire, yo solo quiero nuevamente insistir en desmontar el discurso de Libre ante la incapacidad de su gobierno de mostrar resultados positivos. No sé qué les hace a ellos sentir que van en el aire cuando van en las carreteras, pero yo siento que me va a quebrar el carro cuando voy para Huinope, para mi pueblo. Realmente no sé qué es lo que a ellos los hace sentir que los hospitales están abastecidos, cuando vemos a la gente en los hospitales suplicar que se les compre medicamentos. No, yo salí antes también a denunciar lo mismo. A mí no me venga a decir eso. Realmente, no me venga a decir sus discursos porque ya no lo conoce. No, jamás. Sí, lo abandonó. Mel Zelaya les obligó a usted a usted la abandonarla. abandonó. Yo aguanté gas, usted no. Mire, realmente, si usted, eso que ustedes hablan realmente es mentira. El pueblo hondureño los percibe como mentirosos. Hablan del Congreso Nacional que tenía no sé cuántos millones. ¿Qué han hecho con todo el dineral que tienen? Porque tienen más presupuesto. Este Congreso que tuvo el gobierno anterior. ¿Y qué han hecho? Rentar las mismas prados para que ahora anden ustedes en prado con guaruras y con todo. Entonces realmente le voy a decir, ustedes están haciendo lo mismo, rentando lo mismo que utilizó el Partido Nacional. Entonces, realmente a mí me parece realmente increíble. Nosotros como Partido Salvador de Honduras no tenemos una alianza partidaria, tenemos un propósito que es impedir que quienes se nota que están abusando del poder a leguas y que para dónde nos llevan como país, impedirles, salirles al paso y permitir que este país siga en la democracia y que finalmente logremos un consenso para construir, para proponer el día que ustedes enderecen nuevamente el barco y que realmente tengan identidad con el pueblo, ahí los vamos a acompañar nuevamente. Ahí los vamos a acompañar. En este momento nos están acompañando el Partido Liberal y el Partido Nacional a PSH. No es que nosotros estamos plegados al discurso de ellos. Solo ustedes creen eso. ¿Por qué? Porque ellos necesitan limpiarse. Y ahorita quienes están diciendo la verdad es el Partido Salvador de Honduras. Y ellos se han plegado a quienes les lavan la cara, que es el Partido Salvador de Honduras. No se van a plegar a ustedes porque serían seguir con más de lo mismo. No se pueden plegar a ustedes porque perdieron la popularidad, porque el pueblo sabe qué están haciendo con los recursos. Dentro de poco va a salir el pueblo a preguntar dónde está el dinero, a preguntarles a ustedes dónde está el dinero, dónde están los recursos, dónde está el dinero de los préstamos, dónde están las represas, dónde están los hospitales, dónde están las escuelas, dónde están las carreteras, porque yo lo que veo es el montón de baches en la capital y veo una carretera destruida cuando voy a Huinope, departamento del Paraíso, y lo mismo sucede cuando voy a Valle de Ángeles. No veo nada de lo que usted dice, no sé por dónde circula, no sé qué los hace a ustedes ver cosas distintas de la realidad. Ustedes viven en el metaverso, ustedes viven en un país igual que decían ellos, que vivían en el país de las maravillas, en Alicia, en el país de las maravillas. Así están ustedes.
O sea que realmente el poder nos hace ver cosas que no existen. El poder le seca el cerebro a los gobernantes. Eso es una realidad y eso es lo que tienen ustedes. Pero además tienen seco el corazón, porque esa gente, aún la gente de Libre, que es la gente consciente de este país, los acompañó de corazón. Eso sí dejaron de comer para ir a las movilizaciones. Eso sí se sacrificaron y ustedes los abandonaron. Ustedes dejaron a todo un pueblo esperando un gobierno del pueblo y lo que tuvimos es más de lo mismo. Por eso el Partido Salvador de Honduras se separó de ustedes, porque no están haciendo absolutamente nada por este pueblo. Gracias. Doctor. Bueno, aquí definitivamente el pueblo hondureño ha sido testigo de ese refrán popular que Dios los cría, pero el diablo los junta. Definitivamente el PSH ha cometido el peor error que un político puede cometer: unirse con los que representan al crimen organizado. El fiscal de Nueva York ha dicho claramente que el Partido Nacional es una organización criminal que no debe de existir en Honduras. Pero ustedes son los que abandonaron al pueblo hondureño y abandonaron sus bases para unirse con esta estructura criminal. Aquí mandan a un muchacho, a Kilbert, que ni siquiera es nacionalista, si él es amigo del poder. Kilbert se fue al Partido Nacional porque le gusta el poder, pero él era anti-Juan Orlandista y después se volvió amigo de Juan Orlando y ahora niega que es amigo de Juan Orlando ahora que está preso. Definitivamente, cuando una organización como PSH se une a estos criminales, es que comparten ideología y están compartiendo también, y hago aquí énfasis a lo que dijo nuestra presidenta, que el bloque opositor cachureco está siendo financiado por el narco. El Partido Nacional es el fundador de ese BOC y es el que está financiando con dinero del narco el bloque de oposición cachureca. Hablan de encuestas. Si hablan de una encuesta que decía que el Partido Nacional, que Papi La Orden iba a ganar las elecciones, de ese es que hace referencia Kilbert. Pero aquí me han mandado una encuesta de Tecnimer, que me autorizaron para decirla, donde el Partido Libertario de Fundación sigue siendo la fuerza mayoritaria y el Partido Nacional se ha convertido en la fuerza minoritaria, y en el caso de los liberales están mucho más abajo, y Salvador Narrala tiene un 70% de opinión desfavorable, precisamente por haber cometido el peor error de su vida: unirse a la estructura criminal manejada por el Partido Nacional, que Kilbert tanto defiende, pero en el fondo lo que él defiende es poder. Él sueña que el Partido Nacional va a llegar una vez al poder y va a obtener las migajas que le han dado siempre. Mire, el Partido Nacional ya sabemos cómo se maneja, a través de cúpulas corruptas que saquean el Estado, y a eso le tienen miedo a un nuevo fiscal. En el fondo, lo que el Partido Nacional le tiene temor es un nuevo fiscal independiente que los vaya a desnudar y los vaya a meter preso, que es lo que merecen. Gracias, doctor. Don Kilbert. Gracias, Raúl, por esta oportunidad. Cuando se acaban los argumentos, se abren las puertas para los insultos. Así son los incapaces. Cuando no tienen absolutamente nada positivo que decir de lo que están haciendo, recurren a insultar al otro. Eso es lo que representa Libre. ¿Sabe lo que no le van a decir ellos? Este numerito es el que describe a Libertad y Refundación. 28% tienen el presupuesto general de la República más alto en la historia y apenas han ejecutado un 28%. Eso es lo que ellos sacan de 100, 28. ¿Por qué son inútiles? Porque simple y sencillamente llegaron al poder a enchambar a sus esposas, a andar en prados del Estado, a tener diferentes trabajos en diferentes hospitales, aunque no van, a llamar a los ministros a decirle: me tenés que favorecer a tal persona, a burlarse de la tragedia humana de lo que está pasando Venezuela y Honduras, que estamos expulsando lastimosamente a más de 1.200 hondureños al día por culpa de ellos y no de nadie más. Honduras está cansada. Honduras
saben los 1.7 millones de hondureños, como lo dijo doña Suyapa Figueroa, que cometieron un error y hoy se arrepienten. 1.7 millones de hondureños se arrepienten de haber confiado en un partido minúsculo, con un cerebro minúsculo, con una sola idea, la del socialismo, la del comunismo de Carlos Marx. Y respete a mi partido, porque mi partido somos 1.3 millones de hondureños. Mi partido no es un narcopartido. Mi partido representa a 1.3 millones de hondureños que salieron a las urnas a votar. Mi partido representa a la juventud, representa hombres y mujeres que no están señalados. Y siempre se los he dicho, con la frente en alto. Mi nombre es Gilbert Bertrán. Soy nacionalista y no soy corrupto y no soy narcotraficante. Nacionalistas, no dejen que estos personajes les hagan creer que somos un partido menos. El Partido Nacional, que levante la cara, vamos de frente. Y hoy nos toca aliarnos en un bloque de oposición con el Partido Salvador de Honduras, si es necesario con el Partido Liberal, lo que sea para defender esta patria de estos inútiles que lastimosamente hoy nos quieren destruir. Bien, diputado Arturo. Bueno, después de... vamos a callar esto. Mire, hay detallitos, ¿no? ¿Alguna caravana? Pero creo que la doctora no está muy entendida en esta del fenómeno de la migración. Y es cierto, aquí están pasando miles de personas, pero igual han pasado africanos, han pasado asiáticos. Los venezolanos que pasan por aquí, la gran mayoría, para su información, doctor, no vienen de Venezuela. ¿Ah? Son gente que se vino a Colombia hace años. Eso es lo real, doctora. Usted no está con ellos. Usted nunca iba a verlos, nunca ha platicado con ellos. Yo sí. Entonces, esta gente le vio condiciones al momento, porque en Estados Unidos entraba un venezolano y lo recibía, igual con los cubanos. Ya quitaron esa ley de que solo ponían un pie en tierra firme y ya tenía residencia. Óigame. ¿Cómo sabrá tanto usted de caravana y de migración, Bartolo? Disculpe, ya no hay tiempo, vamos. Sí, entonces, esto, yo quiero aclarar lo del doctor también. Hay que aclararle. Mire, hay ONG que apoyan a los migrantes, pero no es que les estén pagando. No sabía de eso. O sea, no es que ellos los motivaron a que lo deben migraran. saber porque él se ha ocupado de migrantes, ¿verdad? No, yo sí sé de migración. Entonces usted sabe de 23 ONGs años. y sabe de esos $150 que dijo el hijo. No. Por eso le estoy aclarando que hay ONGs que sí apoyan a los migrantes, pero no es que ellos los invitan a migrar. ¿Pero cuánto es? ¿150 o cuánto? Creo que es más. Por ejemplo, ACNUR. Más dinero le da. ACNUR, si usted pide refugio en México, ¿verdad? Diario. En la Comar, no, es al mes. Bartolo, tiene 2 minutos nomás. Es ayuda que dan, ¿verdad?, para el que está pidiendo refugio, pero no es que le estén pagando por migrar. ¿Usted es un experto en temas migratorios? Experto no creo, pero experiencia sí tengo. 23 años de estar trabajando a favor de los migrantes. Conozco el tema, me acusaron en el gobierno anterior, hay un expediente en el Ministerio Público que no lo quieren cerrar. Yo querellé a su correligionario, a Jesús Mejía, tuvo que pedirme perdón ante el Ministerio Público, ¿verdad? Y tuvo que ir a declarar. A la canciller la protegieron por mentiroso, ¿ya? Y yo le gané. Y en eso yo estoy esperando, yo les digo a los de la Fiscalía que vayan y presenten acusaciones. ONGs que apoyan a los migrantes hay. ONGs que promuevan la migración es otro asunto. Aquí en Honduras, la CAS, por ejemplo, los menonitas apoyan mucho a los migrantes, pero ellos no promueven migración. Yo creo que ahí está un poco confundido el doctor. No, que yo me refiero a las de Estados Unidos. De Estados Unidos, bueno. Que promueven a mí me dijeron lo mismo en aquel momento, pero no es cierto, ¿verdad? No hay nadie que esté promoviendo la migración, ni de Venezuela, ni de ningún país, sino que instituciones que colaboran y apoyan con los migrantes. Las políticas migratorias de Estados Unidos, cuando favorecen a unos países, ¿verdad?, entonces eso motiva más la migración, ¿verdad? A los hondureños lo único que nos han dado es palo, garrotazos en Guatemala, represión en México, captura y deportación. Entonces, lo de los migrantes no hay que meterlo en la cuestión de que porque tal o cual sistema político. Somos países pobres en América Latina y la pobreza es la primera razón por la cual la gente está migrando, incluyendo a los hondureños. Pero Gilbert, no es este gobierno que los metió en la pobreza.
es toda la historia anterior que nos llevó a esta situación de 75% de Ustedes pobreza, solamente le están ¿verdad? incrementando. Bien. Muchas gracias. Son venezolanos vamos. que no vienen de Venezuela, vienen de Marte y vienen en No, una señora, le estoy nave diciendo que hay espacial. gente que se fue a Colombia, a Es que Ecuador, usted- a Perú, No le no digo tienen que condiciones viven en para el vivir ahí. metaverso. Y no hable de lo que no conoce. ¿Cuál fue pobreza o el No sol? hable de lo que no conoce. ¿Cuál La- fue? Realmente ustedes quedaron Igual, descalificados. en Venezuela hay 7 para millones hablar. de colombianos viviendo. No. No hable de lo que no conoce. Bien, Descalificados gracias doctora, totalmente. gracias a todos. Así comienza la semana en Honduras. Buenos días. La de Pablo.